Bienvenidos a Vestibular Café, un podcast dirigido a todos los profesionales de la salud interesados en enfermedades vestibulares. Yo soy Jorge Madrigal, director del proyecto educativo La Academia del Vértigo. Desde hace más de 15 años me dedico al manejo de pacientes con trastornos que generan vértigo y mareo, así como al entrenamiento de profesionales en medicina vestibular. Mi objetivo es tener un espacio para que conozcan opiniones y experiencias de colegas y amigos expertos en toda Iberoamérica, de una manera relajada y amena, bebiendo una taza de café. Estoy seguro que siguiendo y escuchando este podcast conocerán mucho más de esta área y, como yo, enamorarse de ella. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast llamado Vestibular Café, donde nuevamente vamos a hablar de temas que nos interesan a todos los que nos dedicamos a la medicina vestibular o a todos aquellos que están en proceso de entrenamiento. La idea nuevamente de este podcast es que podamos hablar de muchos de esos temas que a veces no vamos a ver en los congresos per se, sino que siempre hemos tenido dudas de preguntarles a los expertos de esos temas, vaya, como comunes y que aquí vamos a tratar de darle solución a esto. De hecho, por cierto, muchas gracias por la aceptación que hemos tenido. Tenemos bastantes buenas calificaciones, tanto en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. Así que muchas gracias. No olviden de compartir a quien ustedes crean que les pueda servir este podcast. Ponernos calificaciones. Lo pueden ver en la versión en video en YouTube. El nombre del canal se llama La Academia del Vértigo. Y pues bueno, para este episodio lo que quise es invitar nuevamente a Melissa. Meli, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo has Jorge, ¿cómo estado? vas? Bien, pues el tema de hoy, déjame decirte que, bueno, tú ya sabes cuál es el tema, pero les quiero decir a los que nos escuchan que es una de las dudas que yo siempre he tenido, y hoy vamos a hablar acerca de la investigación en la medicina vestibular. Que por supuesto esto se extrapola a la investigación en lo general del área médica, en cualquier especialidad, ¿no? Porque nos vamos a enfocar ahora en lo que está sucediendo en América Latina. Digo, es bien sabido que en América Latina no solemos tener la productividad en investigación como lo tienen otros países, como Estados Unidos, como países de Europa. Y justo de eso quiero hablar con Melissa. Y bueno, ¿y quién mejor que ella, que lleva pues ya tengo entendido, más de 15 años prácticamente dedicada a la investigación? Recientemente acabó un par de años de fellowship en Harvard, justamente en investigación en otopatología. Y bueno, les cuento un poco. Yo realmente cuando conocí a Meli y empezamos a trabajar juntos, una de esas cosas que ella empezó como a picarme ahí, como diciendo, oye, ¿y la investigación qué onda, no? O sea, das charlas y eso, pero esa parte creo que es útil, ¿no? Y yo me vi un poquito como, no sé, como a lo mejor hay varios de los que nos escuchan que dices, bueno, pero es que pues yo ya hice la especialidad, o sea, bueno, hice la carrera de medicina, hice la especialidad, y a lo mejor yo nunca tuve esta formación en investigación. Yo siempre lo veía como algo que la gente, que yo admiraba mucho, evidentemente, al pararse a dar charlas, nos hablaba de su experiencia, de sus publicaciones. Y pues yo ciertamente, les soy bien honesto, lo veía como algo inalcanzable, como algo de, híjole, es que eso se va a dedicar como mucho tiempo, no sé bien hacerlo. Y a veces, les soy bien honesto, no me animé a hacer investigación porque literal yo no sabía, ¿no? Entonces, bueno, todos estos temas los vamos a tomar en el episodio de hoy. Y Meli, primero quisiera que nos contaras un poquito cuál fue tu camino. O sea, desde que entraste a la carrera de medicina, tengo entendido que te interesaste por esta área, pero ¿cómo te fue llevando, o sea, tu carrera al momento donde estás ahorita en cuanto a la investigación se refiere? Bueno, realmente comencé en primer semestre de medicina en la Facultad de Medicina de la Pontificia Bolivariana, de donde soy egresada, y nosotros teníamos un semillero de investigación. Realmente digamos que esto también tiene un background familiar. Mi papá es investigador en economía y es investigador principal en una universidad en uno de los estados al norte de mi país. Entonces, digamos que empezamos también con eso de chiquita, así como background también para contar. Pero lo cierto es que cuando yo me enteré que había el semillero de investigación que se llama CIFAM, yo dije, bueno, esto yo creo que me va a encantar y me puede gustar mucho. Y la verdad es que eran prácticamente hasta internado que estuvimos pues haciendo como trabajos. Pasé por todos los grupos de investigación, pasé por salud pública, por dermatología, pasé también por una parte que digamos era como toda la parte de farmacología,
estuve trabajando con cardiólogos, pero eso también me ayudó mucho, no solamente a definir un poco como la parte de mi especialidad, sino también que allí encontré, que a pesar de que la medicina es como muy subespecializada, digamos, como muy fragmentada, pues finalmente los procesos de investigación eran iguales, porque yo podía trabajar con un endocrino pediatra en un hospital, pero también con un cardiólogo, pero con una dermatóloga. Entonces me fui dando cuenta que realmente pues eran los procesos prácticamente similares. Empezamos también a hacer como la parte de presentarnos, porque la parte de investigación, sobre todo aquí en Colombia, sobre todo en los semilleros de investigación, pasa lo siguiente, y es que no es solamente que tú aprendas como las bases de la metodología de la investigación, sino que también te vayas exponiendo como un propio investigador que eres, a ir a exponer un póster, a ir a exponer un congreso, y eso comienza desde muy chiquito. Yo mis primeras exposiciones las tuve en tercer semestre de medicina, y ya después incluso alcancé a ir a congresos nacionales como expositor, lo cual para mí fue como wow, esto me gusta compartir lo que yo sé, lo que investigamos, lo que hicimos, y no solamente era el grupo de nosotros de los estudiantes, sino que también trabajamos con los residentes y además con los investigadores pues ya grandes, con los profes, que eso hacía un ambiente de trabajo, la verdad, muy chévere. Les cuento así que nosotros comenzamos, como le comentaba ahorita a Jorge antes de comenzar el podcast, comenzamos casi 30 personas en mi salón y realmente solamente 2 terminamos todo el proceso investigativo. Mis otros compañeros, bueno, fueron haciendo casos clínicos o de pronto fueron encontrando, digamos, como otras pasiones también dentro de la carrera. Yo egreso y bueno, tuve la fortuna de ser premiada también por la alcaldía de mi ciudad como una de las jóvenes investigadoras en 2010. Fui también, salí con mención de honor de mi facultad, porque, digamos, alcancé a publicar un capítulo de libro, también pude hacer como las publicaciones respectivas de las revistas indexadas, y pues salí con mucho background, digamos, como medianamente preparada en la parte de lo que era exponer un póster, exponer pues algo como una exposición oral. Luego yo empiezo a hacer todo mi proceso para hacer mi especialización en el exterior, que fue uno de los sueños que siempre tuve. Nunca quise pues como quedarme aquí en Colombia, sino que quería un intercambio cultural, académico. Me fui para Argentina y en Argentina comienzo desde prácticamente desde primer semestre y me empiezan a surgir varias dudas de qué pasaban, por ejemplo, con las amigdalectomías. Yo veía que a veces nos sangraban los pacientes, pero no entendía por qué. Quería indagar pues como parte de eso y digamos que mi jefe de servicio y algunos docentes más, pues vieron que yo empecé como a tener como bastante interés y yo empezaba a hacer mis trabajitos y me quedaba después de residencia, de las horas de residencia, buscando historias clínicas, revisando también. Y ahí en todo ese trasegar, digamos que yo era siempre como dice una amiga mexicana que quiero mucho, la niña de los plumones literal, era la que siempre mantenía llevando los protocolos, sobre todo pues como a los comités de ética, y ellos también empezaron a notar eso, que era siempre la de otorrino y la que llevaba todos los proyectos, y en prácticamente mitad de tercer año ya me hacen parte del comité asesor científico del Hospital Británico en Buenos Aires. Entonces ahí no solamente aprendí, digamos, como a ver bien los protocolos, sino también a tener las nociones básicas acompañada de gente que sabía mucho y a saber entonces cómo un proyecto de investigación tenía algunas fallas o cuáles se podían mejorar y cuáles más, digamos, podían ser como para optimizar. Y eso yo no lo había aprendido antes. Una vez egreso de allí, comienzo en el Hospital de Clínicas como jefe de otoneuro y además de eso, pues también apoyé un poco la parte de investigación de mis residentes y estudiantes. Pero en todo esto, que digamos es una de las partes que a todo el mundo le da cierta risa y a mí también me da un poco de risa, y es que al salir yo egresada de otorrino, pues quedo prácticamente sin mentor. Lo cierto es que yo siempre había querido hacer un fellow afuera y además de eso quería como seguir también como en una parte no solamente asistencial, sino también investigativa. Dentro de mis opciones y las empecé a tantear desde muy temprano, más o menos desde tercer año, empecé a ver algunos fellowships, sobre todo en el Lead Institute en Australia, al cual apliqué. Apliqué también pues como a otros fellows, sobre todo en Estados Unidos. Y finalmente yo estaba como buscando una asociación donde estar como para aprender más de otoneuro y realmente quería pues estar como en la academia americana, sobre todo de neurotología. Entonces, yo ya era miembro en entrenamiento, pero bueno, sucede que ya tengo que cambiar mi estatus
Y al cambiar mi estatus, obviamente me pedían 2 cartas de recomendación. Tenía una de una otorrina de Nueva York que quiero mucho y espero que podamos invitar alguna vez al podcast, pero me faltaba otra más. Y lo cierto es que revisando el directorio, el primer nombre que vi, pues era el tipo que yo más había leído también en la residencia y yo dije: "Bua, le voy a escribir y vamos a ver qué pasa", porque en realidad quiero seguir capacitándome y más que por mis alumnos y que por mí era por mis pacientes. Así que finalmente escribo más o menos a 10 otorrinos, de los cuales, claro, uno recibe rechazo de por lo menos 4 o 5. Y me responde ese otorrino que es mi actual mentor, es mi jefe y es alguien a quien quiero mucho, que es el doctor Aaron Remy Schneider. Y me responde, bueno, usted estaría interesada en venirse para Harvard. Veo su currículo y la verdad me interesa lo que ha hecho solita en investigación desde Latinoamérica. Y pues ahí comenzamos como todo un proceso de entrevistas y todo, que más o menos nos tomó como unos 4 o 5 meses. Y ya después entonces soy admitida, después de casi unos 7 meses a la Universidad de Harvard. En Harvard comienzo mi Research Fellow, enfocado en el área de otopatología del estudio de hueso temporal, pero también tuve la oportunidad de hacer parte clínica, de ir a rotar a la clínica con el doctor, de ver otras cosas que no había visto de ciencia básica, que para nosotros en Latinoamérica eso es rarísimo, pero que con la pericia, digamos, que tenía desde la parte clínica, desde lo que ya había hecho en residencia, de también no solamente del background investigativo, sino del background quirúrgico, pues empecé a explorar que habían muchas maneras de investigar y que no solamente es el típico estudio clínico o el estudio aleatorizado o que siempre el estudio retrospectivo, sino que, digamos, que se me abrió muchísimo como la amalgama de posibilidades y con eso entonces ya vuelvo a Colombia. Actualmente soy investigador principal en la Pontificia Bolivariana, estoy en el área pues de cuidado crítico, pero también sobre todo hago mucho apoyo en el área de otorrino, de hipoacusias y también de alteraciones audiovestibulares. Actualmente también me desempeño como Research Coordinator en los centros de vértigo y mareo, tanto de Ciudad de México, Guadalajara como de Medellín. Y pues continúo también trabajando con mi maestro en Harvard y haciendo y terminando, no solamente cerrando algunos papers que tenemos pendientes, sino que seguimos como siempre la comunicación de qué más hay por hacer. Y bueno, hay algunos planes más que vienen a futuro, pero este es como mi brief de cómo llegué yo aquí y en realidad comencé en lo más básico, recogiendo datos, yendo a hospitales, quedándome muchas noches también em, organizando tablas de Excel y bueno, esto es un camino y prácticamente ya en estas llevo 17 años. Sí, de hecho, bueno, les cuento un poco. Cuando yo conozco a Meli, pues yo la conocí como la otorrino que venía directa de Harvard, ¿no? O sea, de la doctora colombiana que venía de Harvard, nos conocimos en un curso en Guatemala. Y bueno, hemos hecho varios proyectos. Este es uno de ellos, justamente nuestro podcast de la Academia del Vértigo. Y hasta que yo no conocía a Meli, honestamente, yo no había considerado la posibilidad de meterme en este mundo de la investigación. De hecho, por ahí si nos está escuchando el doctor Sergio Carmona, Sergio siempre me estuvo diciendo, Jorge, es que tienes que publicar, Jorge, tienes que publicar. Y yo decía, bueno, pues el problema es que no sé publicar. O sea, ¿cómo hago algo que no sé? Y a lo mejor yo lo veía como una labor, a ver, yo haciendo la tesis para la especialidad y todo, era como un súper trabajo, o sea, me refiero, la primera vez que lo haces es un montón de trabajo y pues evidentemente te lo revisan quién sabe y pues te dicen que no está tan bueno. Entonces yo decía, ¿cómo le hace la gente que tiene 150, 200 publicaciones en PubMed? ¿Cómo le hace si yo sacando un trabajo que ni siquiera está tan bueno en 7 meses, cómo le hacen ellos? O sea, que no hacen otra cosa más que ponerse a publicar. Y bueno, me ha cambiado mucho el panorama y ojalá y espero que después también de este podcast a ustedes les cambie un poco y los anime a entrarle un poco a esto, pero sobre todo el que no solo se necesita ánimo, sino un poquito que nos muestren el camino de por dónde nos podemos ir. Y eso vamos a platicar un poquito después. Yo creo que también otra cosa importante antes de que tengamos este análisis o tenemos que saber cuál es el problema como ahorita, ¿no? De hecho, Meli, tengo entendido que para un proyecto que estás haciendo estás como
como sacando datos de cuál es la productividad que está teniendo los diferentes países de Latinoamérica justamente en el área de medicina vestibular. Y te preguntaría, bajo esto que has visto, ¿qué es lo que está sucediendo con la publicación de conocimiento en nuestros países? Digamos, si tienes el dato como por países. ¿Y eso cómo se compara contra países de Europa, España, que es nuestro principal referente, o Estados Unidos? Hasta ahorita, ¿cómo lo has visto? Bueno, realmente esto es un trabajo inmenso que esperamos que pronto salga publicado. Estamos haciendo como la encuesta latinoamericana más grande sobre la situación de otoneurología en nuestro, por decirlo así, subcontinente, incluyendo toda Latinoamérica. Pero lo cierto es que además de ver qué es lo que está pasando con las características asistenciales, con los problemas que tenemos, sobre todo los equipamientos que tenemos también para hacer medicina vestibular, los desafíos que tenemos y toda la caracterización demográfica, lo cierto es que cuando empecé a ver los resultados preliminares de la parte de investigación de cuántos investigadores hay, realmente el número es más bien poco, pero entonces ahí decido irme a PubMed. Todavía me falta revisar ResearchGate y que ya más adelante les vamos a contar qué es ResearchGate y todo esto. Em, pero me voy como a estas redes sociales y también esas plataformas donde están como todos los investigadores, todos los que publican, y realmente nos encontramos un panorama, y es que usualmente el investigador latinoamericano también está fuera del país, que es el que está produciendo más. Y además de eso, que sí, son prácticamente 4 países que dan las mayores publicaciones en Latinoamérica, siendo Argentina, Brasil, Chile, los que tienen mayores publicaciones, ya seguidos de México, Colombia y además de Uruguay. Pero entonces, no solamente el número de publicaciones, realmente cuando uno hace como un pareo en los últimos 10 años, nuestras publicaciones en conjunto de todos puede estar llegando a un número de 483 con los investigadores como más conocidos o los que han tenido como más publicaciones. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, en España, una sola investigadora tiene 104 publicaciones. O sea, tenemos 400. 483 aproximado, obviamente, entre todos los que son, digamos, como por lo menos más de 27 referentes, y con ellos, digamos que hay 23 personas más que si bien no son referentes, son investigadores, son académicos, es decir, estamos hablando de 50, con lo cual tenemos un número de 483 aproximado en los últimos 10 años, sumado a algunas, digamos, publicaciones que no están en PubMed, que PubMed es la biblioteca más grande de los Estados Unidos, pero se agregan algunas más que están sobre todo en bases latinoamericanas, Bebe Salud, Cielo, pero es como un promedio ponderado que tenemos. En España estamos teniendo investigadores donde están prácticamente todos nuestros referentes en el campo de la otoneurología de habla hispana, y ellos sumando pues únicamente como los de ellos pueden estar en más de 250 publicaciones solamente en ciertos grupos. Y ahí no estamos contando, o sea, si vamos a comparar, por ejemplo, con un referente como el doctor Michael Stubb, el doctor Michael Stubb está teniendo incluso más de 200 publicaciones. Tenemos referentes en los Estados Unidos que tienen más de 150 publicaciones también. Entonces, realmente el promedio está bajo, está muy bajo. Hay países donde apenas hay una publicación por otoneurólogo, lo puedo decir sobre todo en el área de Centroamérica, en Paraguay, también en República Dominicana, donde tenemos por un investigador una publicación, y han sido trabajos colaborativos. Realmente los temas que más estamos viendo de lo que se publica son sobre todo en enfermedad de Meniere, grupos muy grandes de Brasil haciendo sobre todo énfasis en BPPV, vértigo posicional paroxístico benigno. Se ve también mucho reporte de caso y también el uso de nuevas herramientas, por ejemplo, como pueden ser los Wii, como pueden ser la realidad virtual o como son, digamos, las maniobras de reposición optimizadas en cierta manera, de que casi no estamos viendo publicación así en general. Mareo postural perceptual persistente, realmente son muy pocos los artículos que hay algunos que están bien citados como el del doctor Brainbauer de Chile, pero realmente nuestro target está siendo bastante disperso respecto al tema, a los temas, digamos, a las temáticas vestibulares que se están manejando. Y sumado a ello, hay algunos que, muy pocos pediátricos, algunos colegas pues manejando muy poca parte de pediatría y de rehabilitación vestibular. Es
interesante y sobre todo pues para los fisioterapeutas y kinesiólogos que va como ya un poco la curva en ascenso. Además tenemos uno de los referentes de kinesiología en Argentina que ya es también miembro de la Sociedad Barani, que es el doctor Verdecchia, lo cual es importante pues como resaltar, pero sí vemos como mucho, y quienes tienen mayor cantidad de artículos latinos no están residiendo aquí, no están residiendo en Ok. Latinoamérica, son latinos que están, son hispanos que están haciendo sus investigaciones, están haciendo sus research fellow, están haciendo sus postdoctoral fellow y están por fuera, están en grupos muy grandes en los cuales hay gente de Colombia, de Chile también principalmente, y que digamos son los que están haciendo como ese tipo de aproximaciones en el área vestibular. Y la otra cosa importante, tenemos muy poquita publicación en ciencia básica. Eso sí, sí es preocupante, porque la parte de ciencia básica y medicina translacional, nos estamos quedando mucho en la parte clínica y no estamos haciendo como esa transición. Se ven sobre todo más artículos retrospectivos, artículos prospectivos algunos, no tenemos casi ensayos, ensayos de clínicos controlados, no estamos viendo casi estudios cuasi experimentales, ni tampoco estamos viendo revisiones sistemáticas. Entonces, es muy baja la producción que tenemos en ciertas áreas, en ciertos tipos de estudio, y definitivamente hay países en los cuales no tenemos, por lo menos, alguna referenciación en PubMed. Obviamente hay que ir a revisar, ¿no? Esta es como la segunda etapa de nuestro estudio, es ir a revisar ya Google Scholar, es ir a revisar también ResearchGate, que eso es un trabajito que nos va a tomar un rato, pero que creo que va a valer la pena. Sí, y como todo, hay que saber qué problema, o sea, diagnosticar el problema que tenemos justamente para saber a dónde tenemos que dirigir las fuerzas para intentar mejorar esto, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenemos poca gente que publica y además esa poca gente que publica en Latinoamérica publica poco. Digamos que publica poco, lo que sí vemos, sobre todo hay ciertos grupos que ya están establecidos, eso lo veo sobre todo en Argentina, en Chile, y en Brasil se ven grupos como muy constituidos que están haciendo, digamos, colaboraciones y que tienden a ser muy similares. Y la otra cosa importante de resaltar también, Jorge, es una cosa, y es las colaboraciones que los grandes referentes, por ejemplo, el doctor Sumamaya y algunos más, que tienen no solamente con España, sino también con Estados Unidos. Entonces ahí también es como la parte de todas las colaboraciones que se van haciendo por fuera. Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, que digamos somos 5 aproximadamente los que tenemos como publicaciones denotadas en PubMed, pues o sea, resultamos siendo del mismo grupo de Harvard, tanto el doctor Alejandro García como yo, el doctor Juan Manuel García, que también esperamos tenerlo acá en el podcast, pero terminamos siendo grupos muy colaborativos que vamos haciendo como la misma rotación, que hemos empezado a hacer por lo menos nosotros, los que somos como más nuevos en toda esta área, y es que hemos hecho ya colaboraciones, por ejemplo, en Chile, con el doctor Sebastián Rivera, con Bernardita Alvear. O sea, estamos tratando como de ir rotando un poco como el tipo de colaboraciones, porque con la colaboración realmente es lo que da como un colchón muy grande para la base de publicaciones. Y otro de los fenómenos que también veo como un poco en ascenso es las revisiones de literatura, lo cual está bastante bien porque si estamos haciendo una investigación y luego tenemos toda la bibliografía, podemos tener un buen update, podemos realizar buenos updates, pues eso creo que es muy valioso para la gente que empieza pues como a publicar o la que apenas empieza como a animar, porque creo que alguna vez te lo mencionaba y no siempre es necesario que uno esté como en un estudio súper grande o de ciencia básica, sino que todo en investigación va contando. Las revisiones sistemáticas cuentan mucho, las revisiones de literatura, los scope review. Entonces es como algo que también tenemos que resaltar y sí me parecía importante también decir un poco de esas publicaciones, de las colaboraciones, porque a veces no son grupos solamente latinoamericanos, sino que son grupos en Estados Unidos o grupos en Europa que presentan trabajos colaborativos. Entonces, ahí doy a tu punto que dices, aquellos que publican, pues publican menos. Posiblemente también pueda pasar eso, que están metidos en colaboraciones y todo, y pues el trabajo made in Latinoamérica, pues tiende a bajar. Exacto. Y digamos, yo varias veces me he puesto a pensar como el por qué. ¿Por qué publicamos tan poco? O por qué no tenemos la formación o la cultura
en los profesionales de la salud. Y aquí sí, como bien lo indicaste con el ejemplo de que no solamente es que los médicos tengan que investigar, o sea, se puede hacer investigación desde médicos, fisioterapeutas, Audiólogos, tecnólogos, fonoaudiólogos, o sea, todo es súper válido. toda la gama de los profesionales de la salud. O sea, esto no es exclusivo solo de ser médico el poder publicar. Eso que además, sobre todo aquí en México, que estamos como por empezar algún proyecto de rehabilitación vestibular justamente con los fisioterapeutas, que también lo vean así, ¿no? Como que este es un área donde pueden entrenarse. Pero yo siempre pensé, igual, yo cuando iba en la carrera de medicina, también había esta oportunidad de que desde que entrabas a la carrera podías empezar a hacer como a la par investigación. Y bueno, ese ni yo lo empecé y no sé ni cuántos acabaron, pero seguramente acabaron súper poquitos, inclusive los que yo pensaba que iban a acabar, finalmente no acabaron en ese programa. Pero lo que nos comentaban en ese entonces era que, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente antes de entrar a la escuela de medicina o a la facultad de medicina podía primero hacerse investigadora, o sea, hacer su PhD antes de entrar a la carrera, ¿no? Y entonces decía, bueno, a lo mejor esa es una explicación, que en otros países primero puedes aprender a ser investigador y después elegir la carrera que tú quieras. Y esto es un panorama bien diferente, porque entonces tienes a gente que tiene esta inquietud de investigar desde que está estudiando su primer año de medicina. Al menos aquí en México, eso no es el caso habitual. Aquí generalmente, pues, un profesional que quiere estudiar medicina, pues se echa la carrera de medicina, se avienta a la residencia. Aquí en México, y eso lo comentábamos hace ratito, como en cuanto a las diferencias de cómo son las residencias médicas en Colombia y en México. En México lo que se hace es que se hace un examen de competencia a todos los egresados y en base al resultado de ese examen es si quedas o no en una plaza. Acá no necesitas en el sentido estricto un currículum que diga que ya te metiste en algunas publicaciones, en investigación. Realmente no. Aquí con que pases ese examen y seas de los puntajes que se necesitan mínimo para entrar a eso, entras a la residencia y bueno, ahorita nos ahondarás un poquito cómo es eso en Colombia y si eso mejora o no la producción. Pero lo habitual es que aquí en México llegamos a ser especialistas y pues a lo mejor si bien te va, pues participaste en una colaboración y a veces a lo mejor en tipos de publicaciones que no tienen tanto impacto como reporte de un caso, como de cosas que no son, digamos en el sentido muy estricto, producción de conocimiento de investigación. Y siento yo que cuando llega un médico en México que se hace especialista, que a lo mejor tiene ya 30 años, y que quiere empezar ahora sí a producir, evidentemente, ya después de estar estudiando como 12 años, siento que a lo mejor a muchas veces no es atractivo o lo vemos ya como de, híjole, y además de esto, me tengo que echar otros 2 años de maestría o para poder O de investigar. doctorado. Exactamente, o sea, mi pregunta aquí es de, bueno, tú te formaste desde que estabas prácticamente a la par en tu carrera de medicina, pero ¿tú qué les dirías a la gente de que te llega y te dijera, como fue mi caso, oye, pues yo ya llegué a especialista, yo ya tengo tantos años practicando, sí sería bonito, como decimos en México, sería muy padre que yo pudiera publicar, pero ¿realmente se puede? O sea, ya a estas edades, en estas etapas profesionales, ¿puedo yo aprender a publicar y a investigar? Mira, yo creo que te voy a responder esa pregunta con una experiencia que tuve justo en Boston. Y hay una investigadora que es de mucho renombre. Y justo yo siempre ella tiene por lo menos te puedo decir 85 años. Y yo la veía llegar todos los días y se sentaba en su escritorio y después iba a hacer sus cositas de sus muestras y seguía haciendo investigación. Y ahí es cuando yo digo que es que no hay edad para nada. Cuando yo veía a la doctora Barbara Kian, que es prácticamente una de las principales anatomistas, por decirlo así, de Estados Unidos y todo, llegar a los 85 años a la misma hora que yo llegaba y con las mismas ganas y todo, yo digo que no hay límite de edad para esto. Entonces, realmente yo pienso que nunca es tarde para uno comenzar. Obviamente las épocas han cambiado mucho, hay personas que están comenzando el PhD concomitantemente con la carrera o están haciendo, digamos, como másters de no solamente de investigación, sino también de bioingenierías casi al terminar medicina. Pero yo digo que no hay tiempo límite para uno comenzar, porque así como muchas veces
nosotros comenzamos muy temprano, yo comencé, digamos, bastante temprano, pues hay gente que de todas maneras puede pasar los años y quizás su tiempo va a ser diferente, porque obviamente ya van a tener más tiempo, ya van a tener eh, también, digamos, la parte asistencial baja un poco más o ya la saben manejar muchísimo más, con lo cual la pericia, digamos, asistencial clínica y quirúrgica también cambia. Entonces, ahí es donde uno puede plantearse esos espacios y, por ejemplo, ya cuando está uno formado y cuando ya, digamos, tiene como muchas de las cosas que quería en la vida, pues puede ser un gran chance bueno, puedo empezar y por qué no empezar desde cero. Y yo pienso que no hay limitaciones para empezar desde cero en ninguna cosa en la vida. Entonces, sí pienso que se puede hacer. Obviamente que hay que saber, número uno, cuál es la pasión que lo mueve a uno desde la clínica, porque eso va a ser fundamental y súper importante para la parte investigativa. Uno no se puede meter a investigar una cosa que no le gusta o estar en una colaboración que no lo hace como animarse, como vibrar, como estar, digamos, como con mucha disposición para eso. Lo primero es plantéense qué es lo que más les gusta, cuáles son las áreas que más les gusta, no importa la edad que tengan. Dos, quiénes están en el área, digamos, de esas investigaciones. Y si no hay nadie, si no hay ningún mentor, pues obviamente comenzar uno también por uno mismo, porque muchas veces buscar mentores, sobre todo en nuestros países, es difícil. Y digamos, de la cultura del mentor, sobre todo en investigación, se ve más en los Estados Unidos y en Europa. Pero lo cierto es que siempre tocando puertas, uno puede empezar tocando puertas, así como yo tuve la desfachatez, a veces pienso, de tocar puertas de Estados Unidos, de otorrinos que ni siquiera me conocían, pero nada se pierde. O sea, pienso que eso es la segunda cosa. Número uno, encontrar algo que lo haga a uno animarse, que le guste, que uno vibre con eso, que uno quiera saber más de eso. Dos, tratar de encontrar un mentor y si no está uno mismo, pues entonces o empezar a buscar o empezar a hacer su propio camino, así se de muchas veces muchos tiestazos. Y tres, lo más importante es siempre estar con, digamos, como con la inquietud de, o sea, mantener siempre la inquietud. Eso justo me lo decía uno de mis mentores en Estados Unidos, mantener siempre como la inquietud y las ganas de preguntar, las ganas de conocer, de saber, porque siempre hay cosas que no vamos a conocer y todo comienza siempre con una simple pregunta. Entonces, de una simple pregunta se puede desarrollar no solamente algo para publicar, sino que uno tiene que pensar en la ciencia al servicio del otro. Como siempre me lo decía una de mis mentoras acá en Medellín, y es siempre buscar la ciencia en pro del paciente y en pro sobre todo, pues como pues, lo que uno tiene que ver, sobre todo aquí en Latinoamérica, es qué de lo que tengo le puede mejorar la calidad de vida a mis pacientes o qué yo puedo desarrollar o qué puedo hacer dentro de mi práctica clínica o con los aparatos que yo tengo o con los instrumentos que, por ejemplo, otros de mis colegas tienen para optimizar, número uno, mejorar, número dos, y tres, cambiar entonces resultados. Entonces, miren que no son limitaciones y creo que con estos tres tips ustedes se pueden empezar a mover. No es necesario que tengan que tener una pregunta de investigación súper elevada. Aquí a todos tenemos, digamos, algún tipo de instrumento. Y el tener algún tipo de instrumento, así sea un cuestionario, así sea un balde, un SBB, todo es válido. O sea, no hay limitaciones, no hay que tener unos aparatos lo más moderno posible, no. Todo se puede hacer desde lo más básico e incluso, y eso justo por ejemplo nosotros lo vimos este año, no tuvimos necesidad de tener ningún tipo de aparato, sino un Zoom, unos alumnos en clase, y vimos cómo mejoraban entonces el entendimiento después de hacer unas maniobras de Hinds. Y ahí Sí. pudimos sacar entonces unos resultados. Entonces no se necesita un gran presupuesto siempre. Siempre se tiene que tener es un simple cuestionario de Google o una hoja. O sea, no es algo que necesite millones de presupuestos. ¿Para qué se va a necesitar presupuesto? Para la ciencia básica. Para la ciencia básica sí vamos a necesitar unos peces cebra, o vamos a necesitar unas chinchillas, o vamos a necesitar unos reactantes, o vamos a necesitar unas tinciones. Pero de eso, ya hay gente que se está ocupando de eso. Hay muchos temas para investigar. Y además de que hay muchos temas para investigar, hay cosas que ni siquiera gente que se interesa por ciertos temas. O sea, como te decía ahorita, el mareo postural perceptual persistente, que es una de nuestras líneas de investigación en México, pues nadie lo toca aquí en Latinoamérica o se han tocado muy poco.
Y cuando lo ve uno a nivel mundial también es muy poco. Entonces, vayan buscando su nicho, vayan buscando lo que les gusta. Y obviamente un consejo principal es no se avienten a investigar cualquier cosa porque sí o a publicar en cualquier lado porque sí, porque es que ese es creo que el peor daño que hacemos no solamente a nosotros mismos, sino también a la ciencia. O sea, empezar a desbocarnos a publicar, publicar, publicar y publicar en cualquier lado o publicar en revistas, digamos, no indexadas o piratas o lo que sea, o depredadoras, como se llaman. Entonces creo que, número uno, no tomar las cosas con desespero. Número dos, buscar lo que les gusta. Y número tres, no se necesitan grandes presupuestos para hacer algo que pueda cambiar la calidad de vida de los pacientes e incluso la calidad de vida de la gente a la que nosotros les estamos enseñando. Sí, creo que, y eso sí lo puedo decir a título personal, creo que la única manera de empezar uno a investigar es haciéndolo. O sea, no es como muchas cosas en la vida, ¿no? Que dices, bueno, es que yo quiero hacer esto y siempre lo dejamos como, a ver, en el momento en el que las estrellas se alineen de tal manera para que se dé, sino que realmente esto comienza primero con las ganas y haciéndolo, o sea, empezando, como bien dices, que te guíe a alguien es mucho más sencillo. Encontrar un mentor que al menos te diga por dónde irte, que siempre haya esto de que, pues podemos decir, la humildad de que yo he conocido muchas personas que llevan muchos años de especialistas, pero que no saben investigar y que cuesta trabajo a veces tratar con ellos porque sienten que más bien lo que ellos saben es como que debería de ser suficiente para que eso ya entrara, por ejemplo, en una publicación, en un proceso de investigación. Y creo que aquí lo primero es que quienes no tenemos como por costumbre o no sabemos publicar, pues aceptar que no lo sabemos hacer. Evidentemente ir con toda la disposición de decir, bueno, quiero aprender a hacer esto y me queda claro que al principio me va a costar mucho trabajo porque no estoy acostumbrado a hacerlo, pero no sé si me dejarás mentir. Conforme lo vas haciendo y te va costando trabajo, la siguiente vez, pues empieza a ser cada vez pues más fácil. O sea, cada vez te empieza a salir como más natural, ¿no? No tener miedo a que, como dices, la expectativa no es que tu primer artículo sea una cosa que impacte durísimo y que sea, encontraste el hilo negro, sino yo al menos cuando empecé a participar con Meli justamente esto, lo primero que me dijo es, bueno, ¿qué tal que empezamos haciendo una revisión sistemática? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué tema te gusta? Y dije, no, bueno, a mí me gusta mareo persistente perceptual, ¿no? Bueno, y antes de que empieces a hacer ensayos clínicos y cosas así, ¿por qué no te echas un clavado en una revisión sistemática y conforme empieces a ver qué hay publicado, en una de esas empiezas a meterte en una subárea o te empiezan a surgir ideas? O sea, la verdad es que yo en este proceso, de repente metiéndome, dijo, oye, sí es cierto, dentro del 3PD esta área me llama en particular, ¿no? Y entonces ya sabes que, y generalmente te llama la atención porque pues no encuentras respuestas a esas cosas, ¿no? Y creo que por ahí podría ser el inicio de que esa revisión sistemática, que además te puede servir como una primera publicación, te da pie a que tengas más datos, más de dónde apoyarte para ahora sí, si quieres pensar en hacer algún tipo de ensayo clínico que requiere, pues evidentemente, pues un diseño del estudio mucho más avanzado, ¿no? Entonces, el hecho también de que, como dices, y tu historia creo que es muy clara, a veces tenemos mucho miedo al rechazo, o sea, mucho miedo al que, híjole, ¿qué tal que le escribo al mentor fulanito y ni me contesta? O qué tal que me contesta y me dice que no, ¿no? Yo creo que en estos casos, asumir que el no ya lo tenemos, el no ya está por default, ¿no? Y el que te digan que no, pues el rechazo de alguna manera es parte del proceso. Creo que a todos los que hemos tenido la fortuna de llegar a ciertos grados de estudio, ah, no siempre las cosas han funcionado así como uno quisiera, sino que hay piedritas en el camino, pero de una vez de antemano hay que ir con la mentalidad de que no las vamos a encontrar y nos va a costar trabajo y es parte del proceso, ¿no? Va a ser la única manera en la que, como bien dices, se va a poder cambiar esto, o sea, en Latinoamérica, que nos hace mucha falta. Como lo mencionamos, de hecho, en el primer capítulo, nosotros tenemos características diferentes en cuanto a los países más desarrollados. O sea, somos más, no sé, hábiles en solucionar cosas con a lo mejor con menos recursos. Y eso también es una ventaja que hay que saber aprovechar, ¿no?
Y yo te preguntaría, a lo mejor hasta para cerrar el podcast, que ahora sí se nos fue bastante, bastante rápido. Mucho tiempo. Y de hecho creo que esto va a ser tema de hablar más veces y que tengamos sesiones con más gente que investiga, preguntándoles cuál ha sido su camino justamente, cuáles son sus recomendaciones. ¿Tú consideras, digo, tú siendo un médico clínico y por supuesto teniendo un background de investigación bastante impresionante, ¿tú sientes que el ser investigadora te hace ser mejor clínica? O sea, ¿eso le pone un plus en la atención cuando ya estás viendo al paciente? Absolutamente. A mí me ha cambiado muchísimo, no solamente el abordaje, sino que por lo menos en mi área, que mi nicho es la autopatología, me ha permitido aprender que muchas cosas que pasan desde la ciencia básica les pueden pasar a mis pacientes. Entonces eso me ha permitido comprender muchísimo más la enfermedad, el tipo de enfermedad, cómo abordar al paciente, qué más debería preguntar, qué más debería ver, qué debería evaluar, por ejemplo, en mis VEGID, qué debería evaluar en los dispositivos con los que cuento. Y ciertamente ser investigadora no solamente, esa es la parte, digamos, como desde el área básica, sino desde la parte, digamos, más clínica, me ha hecho ser un poco como más accurate, como dicen los gringos, un poco más precisa en ciertas patologías, en ciertos tipos de población, y me ha hecho también que me vuelva un poco más acuciosa, sobre todo en la historia clínica del paciente. Y eso, en general, me ha permitido no solamente aprender a mí misma, sino también transmitírselo a mis estudiantes, porque ciertas cosas que, por ejemplo, vemos en ciertos seminarios lo catapultamos a lo que pasa al paciente, lo correlacionamos con la ciencia básica y hace que todo sea como más entendible. Y quería agregar algo que justo hablabas como de la frustración, y eso también lo veo como una limitante muchas veces, no solamente porque sentimos frustración de que quizás no podemos llegar a ser tan buenos como esos que ya están investigando. Está la frustración también cuando mandamos un artículo, nos lo rechazan, y eso lo he vivido con mis estudiantes acá, que nos devuelven los artículos, pero eso no solamente pasa acá. Yo te digo, pensé que al estar en una universidad como la Universidad de Harvard, todos mis artículos iban a entrar de una, y no. Más de una vez pasó que nos lo devolvían, y nos lo devolvían de grandes revistas muy reconocidas y de factores de impacto muy altos, pero eso es lo que más lo forma a uno. Todas esas devoluciones, todas esas cosas que le van pasando, pues eso es lo que le forja más carácter. Y eso justo nos pasó justo con un artículo que tuvimos en conjunto con Jorge, que claro, eran de mis estudiantes también, y nos devolvieron por lo menos 3 veces el artículo, pero nos hicieron que, se volviera mejor la redacción, y hicimos realmente un artículo bueno que está disponible sobre vértigo en adolescentes, pero eso es lo que también lo forma a uno. Y lo que tú decías de ir a preguntar, 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 obviamente también es importante, y no se frustren cuando le respondan que no, quizás ese no era el nicho, no era el grupo al que debían pertenecer, sino que pueden seguir intentando. Yo creo que aquí hay como así como hay referentes del nivel de Jorge también, hay personas que estamos muy jóvenes y que son también investigadores, colegas, pero valiosísimos en Chile, en Argentina y en otros países, que en realidad se pueden acercar como a preguntarles, y van a ver que también les van a dar mucho, mucho input y les va a servir muchísimo. Pero definitivamente creo que, número uno, quítense la limitante de que esto es tedioso, que es, como decimos acá en Colombia, que es maluco, y fuera de eso, quítense la percepción de que los investigadores solamente hablamos o de ciertas cosas muy, como muy elevadas, o que simplemente pues como que nos interesa únicamente nuestro trabajo y ya. Yo pienso que hay muchos investigadores que estamos muy abiertos a colaboraciones, a hacer muchísimas otras cosas, sobre todo por el bien del paciente. Y lo principal es lo que les digo, busquen algo, y eso fue lo primero que le dije aquí a Jorge, busca algo que te guste, porque eso que te gusta es lo que vamos a hacer que se alinee a todo el esquema de investigación que tenemos nosotros. Entonces, si uno no investiga lo que le gusta, definitivamente va a ser algo muy, muy difícil, va a ser un desafío muy grande. También puede abrir muchas puertas, porque yo les digo, pues principalmente en Harvard, a mí yo no me imaginé, pues por ejemplo, investigar en hipoacusias de altas frecuencias o en otras cosas que eran con tomografías ópticas computadas en el oído, nunca me imaginé en eso. Fue de muchísima ayuda y a mí me encantó.
Y con eso también va el mensaje de no se cierren tampoco las puertas. O sea, sí busquen algo que les haga vibrar y que sea lo que más les guste, pero no se cierren las puertas tampoco a las propuestas que puedan tener otras personas. Extraordinario. Yo creo que, bueno, este tema de la investigación va a dar para muchos más capítulos que vamos a tener que hablar, inclusive hasta en una de esas, si nos quieren comentar en nuestras redes sociales, ¿ustedes qué opinan acerca de cómo sienten que está la investigación? Inclusive hemos estado hablando de qué tal la necesidad de armar algún curso justamente orientado a introducción a la investigación. Creo que sería algo que sería muy, muy útil para quien le guste y quiera adentrarse en este mundo. Y pues bueno, para cerrar, Meli, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, yo tengo en Instagram @mcbustamante, en Facebook estoy como Melissa Castillo Bustamante, en ResearchGate, que es esta red social donde estamos prácticamente todos los investigadores, donde publicamos todas nuestras actualizaciones y todos nuestros artículos, para eso es como también Melissa Castillo Bustamante. Y bueno, espero que haya sido útil, que por lo menos se animen. Me gustaría muchísimo ver que la curva de artículos y la curva de producción crezca, sobre todo en nuestra región, en nuestra área. Y nada, te agradezco como siempre, Jorge, por este maravilloso espacio. La verdad, me gusta mucho hablar de esto, me gusta hablar no solamente del área vestibular, sino también del área investigativa. Entonces, mil gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y pues esperemos que esto sea como que tenga como objetivo que esto le mueva las fibras a alguien para que se anime a investigar, acercarse a la gente que sabe. Y pues nada, no olviden publicar, repostearnos, recomendar este podcast para las personas que ustedes sientan que les vaya a ser de interés o de utilidad. Las redes sociales, bueno, la mía es en Instagram, estoy como dr.jorgemadrigal, igual en Facebook. Y la Academia del Vértigo, así está, la Academia del Vértigo en Instagram. Así que Meli, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto en otro capítulo.